Sale, entonces nos habíamos quedado el día de ayer en funciones pares e impares. Lo que sigue, que es operaciones con funciones, lo vamos a ver, pero con otro libro, porque vamos a abordar hoy una parte de logaritmos, ¿ok? Eso es lo que vamos a hacer el día de hoy. No sé si ya todos llevaron alguna clase donde hayan visto más bien las propiedades de los logaritmos, ecuaciones con logaritmos. No sé si ya lo vieron, lo han visto. Sí, eso lo hemos visto. Bueno, de una vez les comparto dónde está. Aquí está. En el aula, en el Classroom, les dejé este libro que es de precálculo. Es el que vamos a ocupar. Este es de unos profesores de la UAM Iztapalapa, unos doctores que son bastante buenos. No lo he encontrado ¿cómo se llama? En Génesis, pero me lo pasaron. Y este sí se los puedo recomendar porque viene bastante bien. ¿Sale? Es el que vamos a ocupar ahorita para esta parte de funciones. Lo pueden checar y vienen bastantes cosas sobre conjuntos y qué más. Las operaciones y toda esa onda, ¿ok? Ya está en el aula virtual. Eso sí se los dejo ahí. Ok. ¿Y qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Ya está el libro. Sale todo esto que es la parte 6 de operaciones con funciones, lo vamos a ver con este libro, ¿vale? Ok, entonces ya habíamos checado nosotros lo que es una función. Básicamente es una regla que asigna un valor que tomamos en el dominio y que nos lleva a otro conjunto que denominamos la imagen o el rango, ¿sale? Eso es a lo que se refiere a una función. Y lo más importante de esto es otra vez recordarles que para poder sacar el dominio de una función es importantísimo que traten de cuidar esa parte de no dividir por cero y además que no pueden extraer raíces de orden par de números negativos. La sesión pasada habíamos visto que no podíamos sacar raíces, por ejemplo, de 9 menos t cuadrada, de cosas de esto que sean negativos, pero esto era para raíz cuadrada. Aquí ya está un poquito más general, que es para raíces de orden par. Es en general las que son 4, 6, 8 raíces que son pares, ¿sale? Eso no es lo que tenemos que evitar. Dividir por cero y extraer raíces de orden par de números negativos, ¿ok? Bueno, además de esto, vamos a checar unas cosas de las funciones, de cuáles son los tipos que hay, y las propiedades que tienen, ¿ok? Que son, ¿dónde están? Aquí están. Son las siguientes. En el caso de las funciones lineales, ¿cuáles son las propiedades que tienen? Bueno, cuando ustedes tengan este tipo de funciones, ya de a gratis van a tener que el dominio son todos los reales, ¿sale? Que es lo que está aquí. Con este valor de A, ¿saben qué es la pendiente? ¿Qué es lo que estuvimos trabajando en la clase pasada? Es A. Y la ordenada al origen es B. Este quiere decir que es donde corta al eje Y, ¿sale? Este tipo de funciones son las más sencillas que pueden encontrar. Y
también pueden estar representadas ya con valores numéricos como este, donde la pendiente es 2 y donde corta al eje Y es en la posición -1, ¿sale? Para este caso, la pendiente es -1 y donde corta el eje Y es cuando vale 2, ¿sale? Otro tipo de funciones que ya habíamos visto, no se vea, lo voy a hacer más grande. Ahí está. ¿Sí se escucha bien? Porque tuve que cambiar de micrófono porque el otro no funcionaba. ¿O se Sí, escucha? profe. Sí se escucha bien. Ah, bueno. Entonces sí funcionó. Para este tipo de funciones, nada más como recordatorio, ¿cómo sacamos el dominio? El dominio lo podemos expresar como está aquí abajo, que es ¿quién? El conjunto de x, tales que x menos 1 es distinto de 0. Esta es una forma de representar el dominio y también es correcta. Otra que es equivalente, ¿cuál es? Cuando el conjunto de x, tales que x es distinto de 1. ¿Esto de dónde sale? Pues de despejar esta, ¿no? Este -1 pasa para el otro lado positivo y ya obtienen esta expresión. Otra forma de representar el dominio es esta. ¿Eso cómo se lee? ¿Alguien me puede decir cómo se lee eso? ¿O lo habían visto? ¿Qué? ¿Lo del 19 o lo de...? Esto, lo que estoy subrayando, esto. Ya tenemos que el dominio de esto, ya sabemos que es, nada más debemos de excluir el, ¿cómo se llama? Algo? La división entre 0, ¿no? Pero esta que está en azul, ¿cómo se lee? Todos los números reales menos uno. Exacto. Ahí lo que dice es, vamos a agarrar, el dominio son todos los reales y esta, ¿cómo se llama? Diagonal invertida. Dice que esto es todos los reales excepto el 1, ¿ok? Y en notación de intervalos, ¿cómo es? Pues voy a agarrar desde menos de infinito a 1, unión con quién? Con el 1 hasta el infinito, ¿sale? Eso ya nada más es como recordatorio de los dominios en las funciones. Estos son más ejemplos. Estos ya. Ok. Algo importante también es ver las funciones que están definidas a trozos, ¿sale? ¿Cómo vamos a leer estas funciones? Vamos a tomar la primera parte. Dice, vamos a leer lo que está adelantito siempre. Si x es menor que 2, lo que voy a graficar es x más 2, ¿sale? Entonces, yo me paro aquí en el 2 y todo lo que sea más pequeño que 2, o sea, todo lo que está a la izquierda, para acá, lo voy a evaluar como una recta. Esta, ya vimos que esta recta va a cortar al eje Y en 2 y cuando x valga menos 2, este va a valer 0, ¿sale? Entonces, con estos dos puntos yo puedo trazar la recta, pero solamente va a llegar de 2 hasta menos infinito. Y la otra parte de esta función a trozos es que dice que va a valer 5 si la x es mayor que 2. 5 es una función constante, un valor constante, que lo marco como lo estoy haciendo con la línea roja, ¿sale? Aquí es importante, no sé si se alcance a ver, que en la parte de x más 2, aquí sí contempla el 2. Y cuando está la función esta que es... aquí está. Oh, ¿dónde se quedó? Aquí está. Aquí cuando dice que es mayor que 2, ¿qué va a pasar? Se le pone un circulito o un cuadrado pero vacío, indicando que ese punto no se toca, ¿sale? Es así como se grafican estas funciones que están definidas a pedazos. Aquí, ¿cuál sería el dominio?
vamos a tener dos dominios, ¿o no? En la primera serían ¿quién? De ¿De dónde menos a dónde? infinito a 2. Ajá. Y luego en la siguiente, ¿de dónde tomaría este? De 2 a infinito, ¿no? Sí. ¿Sale? Ese sería el dominio de esas funciones. Ok. Esto está sencillo. Una forma especial que nos interesa a veces también son las funciones cuadráticas. Estas tienen la siguiente forma. De hecho, si se dan cuenta, se parece mucho a lo que vimos de ecuaciones lineales, ecuaciones cuadráticas, ¿no? Básicamente es la misma función. ¿Qué propiedades tienen estas cosas? Bueno, hay bastantes. Una de las más importantes es que el dominio son todos los reales. Si el coeficiente principal de esta función, que es a, es positivo, ustedes ya van a saber que la parábola abre hacia arriba. Después, si tienen que a es negativo, la parábola va a abrir hacia abajo. ¿Ok? También hay algunos aspectos de cómo encontrar los vértices y esas cosas, pero eso no es como que muy relevante. O sea, pueden encontrar los puntos donde corta, donde inicia, pero eso ya es, pues, ya sale la gráfica, o sea, no hay mucho chiste en eso. Estos son bueno, eso vendría siendo las funciones cuadráticas. Bueno, dice, estos son ejemplos, estos no, estos ya, desigualdades, eso ya las vimos. Un caso especial de funciones son las funciones potenciales. ¿Habían escuchado hablar de estas funciones? ¿De funciones potenciales? ¿O no? Básicamente, estas funciones, pues lo que tienen, o de lo que se trata, es que tienen la siguiente forma. Hay una constante, está la variable x y la potencia p, ¿sale? Aquí lo importante es recordar que k, o la constante, y p, que es el exponente, son elementos de los reales, es decir, que también pueden tomar valores negativos, fraccionarios, los que ustedes quieran, ¿ok? Ejemplos de esto de funciones potenciales, ¿dónde se ocupan? Pues, por ejemplo, cuando calculan el área del cuadrado. Aquí, el 2 sería p, k vendría siendo 1, y la variable es L. Del otro lado, otro ejemplo sería el área del círculo. El área está dado por ¿quién? Por pi por radio al cuadrado. Y se dan cuenta que esto se parece a lo de al formato de las funciones exponenciales. Estos son ejemplos de dónde se pueden ocupar este tipo de funciones. Ok. Aquí hay bastantes cosas interesantes cuando las potencias son enteras. Ok. Esto. Y además son positivas. En el caso de potencias impares, esto lo pueden ver generalmente para que no les cueste mucho trabajo graficarlas. Aquí hay una nota que esto va a parecer como un asiento o como una silla, ¿sale? Estas gráficas siempre forman como una silla viéndola así de perfil. ¿Qué más? ¿Qué propiedades tienen estas? Pues que son crecientes, es decir, que siempre la gráfica va hacia arriba. Son simétricas respecto al origen y además, ¿qué otra cosa? Son funciones impares, ¿sale? Todas estas, que son x cúbica, x quinta, son funciones impares. En la parte del dominio, pues vienen siendo básicamente todos los reales. Y su rango o su imagen va a estar dada de dónde a dónde. Desde menos infinito a infinito.
¿Qué significa la imagen o qué es lo que significa eso? Que la gráfica en la parte de los y's, bueno, en la parte del eje y, va a agarrar valores desde menos infinito hasta infinito, ¿sale? Eso es lo que significa que el rango tome esos valores. Y aquí hay una representación o una figurita donde pueden ver ustedes la representación gráfica de las funciones que son impares. Si se dan cuenta, parece una silla, ¿no? Cada que vean una cosa de este tipo, pues ya nada más le ponen aquí un palito y es como una silla, ¿no? En el caso de las funciones pares, estas funciones, ¿qué propiedades tienen? Bueno, pues las funciones pares están dadas por ¿quién? X cuadrada, X cuarta, X sexta, ¿sale? Generalmente, las funciones que son pares son o parecen parábolas, que son lo que tenemos aquí. ¿Qué propiedad tienen estos? Pues el dominio van a ser todos los reales, ¿sale? Eso es una de las propiedades que tienen este tipo de funciones pares. Otra cosa es que son simétricas respecto al eje Y. Son funciones pares. Tienen la forma de una U. Y todas siempre van a pasar por 0,0. Y además por este punto que es 1,1, como se muestran las figuras. Que el rango de estas figuras está entre 0 e infinito. ¿Esto cómo se interpreta? Pues, si se dan cuenta, aquí es la línea donde empieza el 0, ¿sí o no? Y la imagen o el rango, lo que quieran, como le quieran llamar, las gráficas siempre van a estar arriba del 0 y se van a ir ¿hasta dónde? Hasta más infinito. ¿Ok? Por eso nos dice que el rango está de 0 a más infinito. A diferencia de estas, que el rango o la imagen o la gráfica la puedo dibujar en la parte negativa, ¿no? Por eso aquí era desde menos infinito hasta infinito. Ahora, ¿cómo es el comportamiento de estas funciones de potencias pares? ¿Cómo se comportan entre el 0 y el infinito? Dice que para cualquier par de números enteros se tiene lo siguiente, que para x con una potencia m va a ser mayor a una potencia n para ¿qué? Este intervalo, ¿sale? Aquí acuérdense o vean esto, m es más chiquito que n, pero cuando estoy elevando a la potencia m, en ese intervalo, xm va a ser más grande, ¿ok? El que tiene el intervalo más grande. ¿Qué significa que sea más grande? Lo podemos ver con esta figura. Aquí m sería 2 y n sería 4. ¿Esto qué quiere decir? Que la función es más alta en este intervalo, ¿sale? Esto es lo que quiere decir. Comparada con la que está en línea punteada, ¿cuál de las dos está más alta? ¿La que tiene línea sólida o la que tiene línea punteada? ¿Cuál de las dos es más alta? Es la que tiene la línea sólida, ¿no? ¿Sí o no? Pero solamente en este intervalo. Ahora, ¿qué pasa cuando yo me fijo en este intervalo de 1 a infinito? ¿Cuál de las dos funciones es más grande? En este caso, es la que tiene el exponente, ¿quién? N, ¿no? El mayor, que es x a la cuarta. ¿Sí se dan cuenta que en esta es más alta? Sí. ¿Ok? Estas son las propiedades que tienen este tipo de funciones. Y una palabrita que se ocupa mucho es esto. En el caso A, se dice que xm domina en 0, ¿sale? Mientras que xn domina en infinito. ¿Eso qué quiere decir? Pues que la función es más grande en esa parte, ¿no?
Eso es lo que significa. ¿Ok? No sé si quede claro eso de quién domina quién. Domina es que es más grande, algo así, lo pueden ver así, ¿sale? De potencias negativas, esto no lo vamos a ver. Esto de potencias impares y fraccionarias, no. Bueno, en especial, las que nos interesan más son las funciones polinomiales. ¿Qué características tienen estas? Pues básicamente son polinomios, ¿ok? Y un caso especial de esto son las funciones lineales. Si ustedes borran todo esto, un caso especial de las funciones polinomiales son las funciones lineales. Si aquí le pusieran ¿quién? A2 x cuadrada, obtendrían las funciones cuadráticas, ¿ok? O sea, en general, las funciones que nosotros trabajamos están dadas o vienen dadas de funciones polinomiales, que son las funciones lineales y las funciones cuadráticas. ¿Cuál es lo bonito de estas funciones? Cuando vean este tipo de funciones, ustedes pueden sacar el dominio así sin estar haciendo tantas cosas. El dominio de estas funciones es el conjunto de todos los números reales, ¿sale? ¿Por qué? Porque aquí no hay divisiones, no hay raíces. Todas estas son como que las funciones bonitas que queremos. De hecho, en aplicaciones en ingeniería, muchas de las cosas que modelamos siempre tratamos de que sean con funciones polinomiales. ¿Por qué? Porque son funciones que son suaves. ¿Qué significa que sean suaves? Déjenme algún dibujo. Una función que es suave es más o menos de este tipo. Son curvas muy, como, pues, no tan, son curvas, no, pues suaves, no sé cómo decirlo, es No tan pronunciadas. no tan pronunciadas. En cambio, si tenemos funciones de este tipo, como la función sierra, cuando tienen estos picos, esto no es diferenciable, entonces esas cosas no nos sirven. Pero estas que son así bonitas y todo, ustedes pueden sacar sus derivadas y tienen muchas como propiedades padres que se ocupan en ejemplos en ingeniería, ¿ok? Por ejemplo, en robótica se ocupa mucho esto de funciones polinomiales porque a veces lo que yo quiero hacer es lo siguiente. Si ustedes tienen un robotito, a veces lo que quieren es hacer que siga una cierta trayectoria, ¿sale? Esta curva la pueden representar con una función polinomial. Esas son algunas de las tareas que hacen los robots. No sé si han visto que cuando se mueven como muy despacito o suave. No, generalmente los brazos de robots no dan así como que un golpe o así, se mueven muy bruscamente, ¿no? Generalmente cuando los quieren llevar de una posición, por ejemplo, del 0 a una posición dada, no les dan la referencia así roja. Lo que hacen, o lo que se hace normalmente, es llevarlos poco a poquito. Los vamos alzando suavecito hasta que llegue a la posición. ¿Sale? Para eso se ocupan este tipo de funciones polinomiales. Y además porque son bonitas, ¿no? O sea, son diferenciables, no tienen divisiones entre cero, no hay raíces. Es como que lo ideal en esta onda de las funciones, ¿sale? Ok. Bueno, esto no. Estos son un montón de ejemplos, que vienen aquí, ya nada más de cómo se ilustran de la forma en que corta el eje y todas estas ondas.
pero no nos interesa mucho. Lo pueden checar, ya se lo subí, pero ahorita no es como que el tema. Otro tipo de funciones que nos interesan también son las funciones racionales, ¿sale? ¿Qué son las funciones racionales? Básicamente son aquellas que están compuestas por una división. ¿Qué están dividiendo? Se divide P y Q, pero estos son polinomios, ¿sale? O funciones polinomiales. Aquí, ¿cuál es la desventaja? Que cuando ustedes saquen el dominio, a fuerza siempre Q de X debe ser como distinto de 0, ¿ok? Para que ustedes puedan calcular el dominio de esas funciones, son el conjunto de X en los reales, tal que lo que está abajo, Q de X, sea distinto de 0, ¿sale? Eso es lo que tenemos que cuidar cuando trabajamos con funciones racionales. Ujú. Y a ver si encuentro un ejemplo. ¿Dónde está? Ok, por ejemplo, de esta función, ¿cuál sería el dominio de esa función? Aquí ya se dan cuenta que hay un polinomio y aquí hay otro polinomio. Y hace ratito los definimos como P de X y al de abajo era Q de X, ¿no? ¿Cuál es la condición para sacar el dominio? Que Q de X sea distinto de 0. Entonces tendría que 2x menos 1 tiene que ser distinto de 0. Me quedaría que 2x es distinto de 1 y x es distinto ¿de quién? De 1 medio. Entonces el dominio va a ser igual a quién? Al conjunto de x tal que x es distinto de 1 medio. ¿Sale? Con eso ya podemos obtener el dominio de esa función. Ley de Poyle, eso no. Ok. Y lo que nos interesa a veces a nosotros es igual hacer algunas operaciones con funciones como son suma, resta, producto, división. Y una de las más importantes es la composición de funciones porque de ahí sale la regla de la cadena. Ok, la primera operación que podemos hacer es suma, segunda es diferencia, el producto y el cociente. ¿De qué se trata esto? Pues cuando ustedes quieran sumar dos funciones, lo único que tienen que hacer es poner una función, le ponen el signo más y ponen la otra función, ¿sale? Eso como que no tiene mucho chiste. En la resta lo mismo. Ponen la función y le restan la que tienen la g, ¿sale? En el producto solamente lo dejan indicado. F de x por g de x, la división lo mismo. Y la única que sí tiene un poquito de chiste es la composición de funciones, que se representa así, como g, bolita, f de x. Esto significa compuesta, ¿sale? ¿Cuál es el chiste de esto? Que van a agarrar a la g y la van a evaluar ¿con quién? Con lo que vale f de x, ¿sale? Que es lo que está aquí. Eso es el chiste de esto de composición de funciones. Bueno, vamos a hacer este ejemplo. Yo les doy estas dos funciones, x cuadrada y g de x igual a 2x más 3. A ver, porfa en su libreta háganme esto. Hagan la suma, la resta, el producto, la división y vamos a hacer la composición f de g y g compuesta con f. Díganme porfa. Bueno, háganlo y ahorita me dicen cuál es el resultado. Ahorita lo checamos, ¿ok? Sí, profe.
¿Cómo les quedó la suma de funciones? X cuadrada más 2x menos 3. Ujú, X cuadrada menos 2x más 3. ujú, 2x cúbica menos 3x cuadrada. muy bien. X X. cuadrada sobre 2x menos 3. Sí. 4. 4x cuadrada menos 2x más 9. 4x, ¿qué? Cuadrada Menos 12x más 9. menos 12x. Ok. Y la última. 2x cuadradas menos 3. ¿Sale? ¿Alguien tiene duda en esto de cómo se hace la composición de funciones o ya me puedo seguir? ¿No? Bueno. Ujú. Estos son más ejemplos. Bueno, lo que nos interesa ahorita más es ver la parte de funciones invertibles, ¿ok? Esto, ¿por qué? Porque vamos a ver lo del logaritmo y la función exponencial. Y para poder entenderlo, pues necesitamos saber qué es una función invertible. Bueno, la definición de una función invertible es la que está aquí. A ver, vamos a ponerlo. Esta sería la definición. Acuérdense que en mate las definiciones son sagradas. No vamos a discutir nada, nada más lo vamos a tomar como una verdad absoluta, ¿vale? Aquí me dice que sea f, que es una función, y ¿qué está haciendo esta función? Toma elementos de un conjunto D, y la flechita dice que me lleva a un conjunto E. Esto, si se acuerdan, era cuando poníamos en notación de conjuntos, era algo así. Yo tomo elementos en D y los paso a E, ¿ok? Esto es f. Dice que es una función de variable real, donde D y E son elementos de los reales, ¿sale? O sea que esto tiene números reales adentro. Entonces, se dice que la G, ¿qué es la G? Es otra función, pero ¿de dónde a dónde me lleva? Me lleva ahora de la imagen, ¿a dónde? Al dominio, ¿sale? Esto sería G. A esta G le vamos a llamar función inversa. ¿Por qué inversa? Pues F me lleva de D a E. ¿Cuál es lo inverso? Pues algo que me lleve de E a E, ¿no? Es como agarrar el metro de regreso, ¿no? De Indias Verdes a la universidad y de la universidad a Indias Verdes, ¿sale? Más o menos así. Ok, entonces decimos que esa G es la función inversa de F. Si cumple lo siguiente, si para cada elemento, cada cosa que yo estoy tomando en este conjunto, se tiene lo siguiente, que cuando yo evalúo a G en esa función, en el valor de esa función, en el valor de F de X, obtenga X. Y además que para cada elemento en Y son los elementos que están aquí, N, y aquí tengo las X, ¿sale? Si para cada elemento que yo tengo en Y en N, se tiene lo siguiente. Cuando yo evalúo F en G de Y, me quedo nada más con Y, ¿sale? Eso es la definición de una función que es invertible. Entonces, la idea básicamente es encontrar la primera que me lleva de D a E y la otra de E a D, ¿sale? ¿Cómo puedo saber si una función es invertible? Pues está relacionado esto mucho con el concepto de inyectividad. ¿Qué es esto de una función que sea inyectiva? Bueno, tenemos que ver cuál es la definición. La definición de una función inyectiva es todo esto que estoy subrayando. Está. Ok.
¿Qué me dice que es una función inyectiva? Dice, se dice que una función f, la misma, toma elementos en D, me lleva R, es inyectiva. Si siempre que tomamos dos puntos A y B en el dominio, tales que estos puntos son diferentes, entonces las funciones evaluadas en esos valores tienen que ser distintos, ¿sale? Eso es una, ¿cómo se llama? Una forma de, bueno, esa sería la definición de lo que es una función inyectiva. No sé si se entienda. ¿Sí se entiende que es una función inyectiva? ¿O no? Sí, sí se entiende. Lo vamos a hacer con un dibujito, ¿vale? Aquí ustedes tienen el punto A, tienen el punto B. Si ustedes toman la función, los va a mapear a otro punto, que es quien f de A, y este los va a mapear a f de B. ¿Ok? Si los dos puntos son distintos, entonces yo ya sé que esto es inyectiva. Esta es una función inyectiva. Por ejemplo, si y es igual a f de x y esto es igual con x. Esta función que es la más sencilla, y igual con x, ¿será inyectiva? Sí, Sí, ¿verdad? Porque ustedes pueden tomar cualquier par de puntos. Por ejemplo, digamos que a es igual con 0 y b igual con 1. Entonces yo los voy a evaluar en esos puntos. Si, bueno, le voy a cambiar de nombre para que no se confunda. Voy a agarrar un punto x1 y otro punto x2, ¿no? x1 es 0 y x2 es 1. Entonces, la primera, y1, ¿quién sería? 0. Y y2, ¿quién valdría? 1, ¿sale? Como estos valores son diferentes, entonces yo ya sé que esta función es inyectiva. ¿Qué pasa si les pongo una función de esta? Y igual a x cuadrada. ¿Esta será inyectiva? no, No, porque hay valores, por ejemplo, los menos 2 al cuadrado da 4. 2 al cuadrado les da 4. Ya se dieron cuenta que hay dos valores. Estos es menos 2 y 2 son distintos, ¿no? Pero las alturas como son iguales, ¿no? ¿Sale? Entonces, esa sería la definición de una función inyectiva. Y algo que necesitamos o una condición necesaria y suficiente para que una función f sea invertible es que sea inyectiva. ¿Qué es eso de condiciones necesarias y suficientes? Pues básicamente son las reglitas que debe de seguir una función o lo que se debe de cumplir para que sea invertible, ¿ok?
biyectiva. Esto es como un juego de palabras, pero lo más importante es recordar que para que sea biyectiva, tiene que ser inyectiva, ¿sale? Y la imagen debe estar, omega es el conjunto en la imagen de la función, ¿sale? Esas son las dos condiciones. También, a veces para no utilizar el término de biyectivo, ocupamos nada más invertible, ¿sale? Y en esta parte de funciones también es importante checar, pues, esta definición. De lo que es una función creciente. ¿Qué es una función creciente? Pues aquella que cumple esta desigualdad. En este caso, por ejemplo, me dice que es creciente si la altura del punto A es más chaparro que la altura del punto B. Yo voy a ocupar esta gráfica, aquí digo que es el punto A, y en este voy a decir que es el punto B. Órale, se cerró. Aquí está. ¿Están de acuerdo que esta es una función creciente? ¿Por qué? Porque la altura en A es más chiquita que ¿quién? Que la altura en B. ¿Ok? Eso es lo que se refiere con una función creciente. Del otro lado, si quieren ver que es una función decreciente, ¿qué debe de pasar? Que la altura del primer punto debe de ser más alto que la del segundo. ¿Esto cómo lo podríamos ver? Si les pongo una gráfica así y escogemos este punto que sea A y después escojo este punto que sea B, ¿están de acuerdo que este punto es más alto que este punto? Este sería F de A y este sería F de B. Y si se cumple, ¿no? La altura en A es más grande que la altura en B. ¿Ok? Esas son las definiciones de función creciente y decreciente. Para checar, algo así como un truco, para revisar que una función sea invertible, es suficiente con verificar que la función sea creciente o decreciente, ¿sale? Con eso, si ustedes verifican que es creciente o decreciente, pues ya no tienen como que trabajar de más, ¿no? En ver si es biyectiva, inyectiva. Con eso ya pueden ustedes ver o más que nada saber si ya la función es invertible, ¿sale? Ok, entonces... Entonces, profe, si la función es creciente o decreciente, ¿es invertible? Sí, ya con eso, es de gratis. Ah, ok. Pero la bronca es, por ejemplo, en estas, ¿no? De estas, ¿qué puedes decir en una función cuadrática? Aquí, ¿cómo es? ¿Creciente o decreciente? Pues ninguna de las dos. Ninguna de las dos, ¿no? Esa es la bronca. Entonces, de hecho, desde la definición ya vimos que esto no es inyectiva, ¿no? Como no es inyectiva, no es invertible. ¿Ya vieron que es como una cadenita? Sí. Y, por ejemplo, si les pongo una función que es como cúbica, pues esta sí es creciente, ¿no? Esta no hay bronca. Sí. Entonces, de esta sí puede encontrar una función inversa. Ok, bueno. A ver, vamos a ver un ejemplo. Despejarse. Y de hecho el chiste nada más es que pueden ustedes encontrar una función como esta. Vamos a hacer este ejemplito, si nos da tiempo. Sí. Tengo esta función que está dada por esta expresión. ¿Sale?
Lo que quiero aquí es demostrar que es invertible calculando directamente una función inversa en un proceso de despeje. ¿Y cuál es el dominio de esta inversa? ¿Sale? Lo que voy a hacer primero es lo que ya sabemos, ¿no? Vamos a poner y igual a f de x y voy a despejar a la variable x. ¿Cómo le hago? De lo que tengo aquí, hay que despejar a x. Lo que hacen ellos es pasar el denominador multiplicando aquí, ¿sale? Eso es lo que se hace en el primer paso. Luego de ahí, ¿qué hacemos? ¿Sí se dan cuenta que ocupan mucho este simbolito? Sí, Esto es lo que les comentaba la vez pasada que es equivalente. De hecho, en este libro es el que de donde saqué eso que es equivalente. ¿Sale? De aquí, pues esto es equivalente a hacer el producto. Lo que está aquí, realizo el producto, me queda esto. Y luego, ¿qué más hago? ¿Qué se hace en el siguiente paso? agrupar términos. Agrupo términos, las X las junto. Bueno, junto este que tiene X y el otro, este menos Y, lo paso del otro lado, como está aquí, ¿no? Luego de aquí ya puedo factorizar, ¿quién? La X, y la X me quedaría como X por 4Y menos 3, que es la factorización de lo que está aquí. Y luego, ¿qué más? Como ya tengo la X factorizada, este término que tenemos aquí, que está multiplicando, lo paso dividiendo. Y el chiste de todo esto, ¿qué era? Antes tenía yo aquí y igual a quién? A 3x menos 2 sobre 4x menos 1. Aquí que tengo, ahora ya tengo a x en función de y, ¿sale? Entonces, esta sería la función inversa. ¿Cómo sé que le puedo sacar la función inversa? Nada más lo hizo así como que a la brava, ¿no? A lo tonto. Pero si ustedes grafican esta función, ¿cómo va a ser? ¿Creciente o decreciente? ¿Cómo les quedaría si graficamos esa función? Creciente. Sería creciente. Entonces ya vieron que ya de gratis si es creciente o decreciente ya les sale que es invertible. Aunque esté media fea, ¿no? Bueno, esa es la forma de calcular las funciones inversas. Estos son los ejercicios. Y eso sería como un resumen así súper rápido de tipo de funciones. Y lo que nos interesa que vamos a hacer ahorita es lo de funciones trascendentes. ¿Ok? Esto que implica a las funciones, a la función logaritmo y a la función exponencial. Bueno, lo primero, para empezar a saber de dónde salió la función exponencial, es entender esta formulita, que básicamente es una expresión potencial, ¿sale? Aquí ustedes podrían calcular, pues, lo que vale A1, A2, nada más sustituyendo quién es n. Aquí si le ponen 1, sería 1 entre 1, es 1 más 1 son 2, y 2 elevado a la 1 es 2, ¿sale? Esto es lo que tenemos aquí es un entero positivo. Para un entero positivo n, considerando el número real definido por esto. Aquí estoy diciendo que estoy definiendo un número real como esto, ¿sale? No quiero buscar de dónde salió. Como ya es una definición, solamente lo voy a tomar así como tal. Este número real lo definimos así, ¿vale? Ahora la bronca, esto no sé si se les haga conocido, lo han visto alguna vez. Esta es la fórmula del interés. No sé si lo han visto. Eso salió de una persona que prestaba dinero y que quería, pues básicamente transar a la gente, ¿no? Estaba buscando una fórmula para cobrar intereses y en su búsqueda, pues encontró esto. Pero él se dio cuenta que, por ejemplo, no recuerdo cómo era esto, si era un mes.
No recuerdo si esto era si N era un año o un mes, no recuerdo bien. Pero, por ejemplo, si ustedes les ponen que el préstamo es digamos que N es el número de años, lo que van a pagar de ese préstamo a un año sería el doble. A 2 años sería el doble y un cuarto, ¿no? A 3 años el doble y ¿qué? Una tercera parte, ¿no? No, más bien es por mes. Sí, es por mes. Tiene más sentido, ¿no? Por mes van a pagar en el primer mes pagarían el doble, en el tercero el doble más un pedacito y así sucesivamente. Y lo que él quería es como que entre más pasara. ¿Cuál es el chiste de los préstamos? Que entre más pase el tiempo que pues, nos cobren más, ¿no? No sé si han visto eso con sus papás cuando piden un préstamo. ¿Sí o no? O Sí, ustedes, sí. si le prestan dinero a un amigo, pues entre más tiempo pasa, pues le tratamos de cobrar intereses, ¿no? Ni me pagan. O ya no te pagaron. Oiga, profe, pero no le hace falta algo a la fórmula del interés compuesto de ahí. ¿De esta? Sí. Ah, sí, sí, le hace falta algo. Esta no es la fórmula de interés, o sea, les dije se parece, ¿no? La de interés es otra. Aquí está. Bueno, se les enseño. Pero salió de esto. De lo que les digo, esa persona estaba buscando, pues, como cobrarles más intereses conforme pasaba el tiempo, ¿no? Eso es lo que él quería hacer. Pero se dio cuenta de esto, que entre más iba aumentando como que el tiempo, pues como que ya no había un cambio significativo en esta suma. Al principio sí, ¿no? Pues cuando eran 10 son 2.5, cuando eran 100, 2.7. Pero ya después de 100, sí se dan cuenta que ya como que hay que décima, son centésimas las que varía. Y cuando llegaba que es ¿esto es 1 millón? No, ¿dónde está 1 millón? Aquí está. No, aquí está. Cuando llegaba a 1 millón, que era el periodo, pues ya como que no había mucha diferencia, ¿no? De 1 millón de meses a cuántos, a 100 meses. Entonces, creo que, no sé si de ahí salió la de interés compuesto, la de interés simple. De aquí se dieron cuenta que salía, o que este número tendía a este valor. ¿Qué es esto? Cada vez que el n se iba haciendo muchísimo más grande, tendía a 2.7182. De aquí sale el número de Euler, ¿sale? Cada vez que que tienden n lo van acercando al infinito, de aquí salía este valor, ¿ok? ¿Por qué es importante este valor? ¿De dónde? ¿Sí lo han ocupado? O no sé si le han explicado en sus clases de cálculo para qué se ocupa, o lo han visto, o sea, o nada más lo han checado y dicen, sí es el número de Euler, está chido. Pues es un número que básicamente se usa como constante, ¿no? Igual que pi. Ujú, es igual, y la importancia de este número es que cuando ustedes tienen ecuaciones diferenciales, la solución siempre está en términos de, ¿sale? En todas las ecuaciones diferenciales que ustedes saquen, generalmente va a aparecer e a la x. Por ejemplo, como esta ecuación. La parcial, la derivada respecto del tiempo de x igual con a la x. ¿Sale? Esa es una ecuación diferencial la más sencilla que existe. Y la solución va a estar siempre en términos de el número e. Eso lo vamos a ver al final de, ¿qué sería el sábado? Yo creo que el sábado o el próximo sábado les doy una introducción a lo que son ecuaciones diferenciales. ¿Sale? Porque si se dan cuenta en la guía, hay que resolver algunas desigualdades, cosas del valor absoluto, unos límites bien chafas y pues una que otra derivada, ¿no? Entonces, para no ver esto tan sencillo,
lo que quiero hacer es darles como una introducción a ecuaciones diferenciales, ¿sale? Que eso es lo que le seguiría de cálculo integral y cálculo diferencial. No sé si de eso no sé si vieron ejemplos en sus cursos, que es, yo al menos doy 2 o 3 ejemplos para que sepan qué es una ecuación diferencial y sepan cómo resolverla. ¿Sale? Creo que la ecuación diferencial venía en el curso de Batis. De hecho, en el temario, ahí lo deben de ver. Pero generalmente no da tiempo, entonces nada más se quedan como hasta problemas de optimización o eso de, ¿qué? Máximos y mínimos. Bueno, ahora bien, el que nos interesa o la función exponencial, lo único que va a cambiar es que si ustedes ponen aquí e a la 1, el 1 representa ese. Pero si ustedes ponen cualquier número arbitrario, en vez de 1 va a ser x, ¿sale? Esta es la definición de la función exponencial. Y esta es, bueno, ¿dónde está? Aquí está. Tiene algunas propiedades bastante bonitas, como esta. La primera dice que cuando e a la 0, esto es igual a 1. ¿Cómo podremos demostrar esto?